Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ají y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate. Buenas tardes, amigos. Hoy el hombre al que amo ha mirado a otra. Me han dicho además unos amigos que este programa casi ya no tiene audiencia. Yo creo que no merece la pena vivir. Podías haberlo dejado para otro día, ¿no? Es que soy tremendamente romántica, Rafael. Me gusta un cementerio de muertos bien repleto, manando sangre y cieno que impida el respirar. Y allá el sepulturero de tétrica mirada, Con mano despiadada, los cráneos machacar. Bueno, hoy tenemos una vena romántica subida. Y no es para menos porque nuestro invitado es Rafael Castellano, el cual, entre otros libros, otros muchos libros, ha escrito últimamente este de la cocina romántica, que es un libro realmente precioso. Oye, ¿tú crees que el espíritu romántico sigue hoy vigente? Puede que sí. Hay gente que todavía no sabe dónde está el límite exacto del romanticismo, dónde termina, dónde culmina. Claro. Es impreciso. Se sabe cuándo empezó, Pero cuando culmina, desde luego, no se sabe. Y, desde luego, yo creo que la era atómica ha venido a destruirlo porque, más o menos, el romanticismo llevaba como telón de fondo casi siempre unas guerras que eran convencionales. En cambio, los de ahora, a partir del momento de la bomba atómica de Hiroshima, basta un botón, ya no hacen falta esos ejércitos inmensos. Bueno, exceptuando las guerras del tercer mundo y... Sí, en esas el romanticismo sigue imperando, pero a la fuerza, sí, vamos. Y en otro sentido, en la sociedad actual, pues tenemos esas muertes por sobredosis que son un sentido, pues digamos, una estética del fracaso y una equivalencia del suicidio romántico. Sí, entre los suicidas conocidos tenemos a Werther, por ejemplo, Werther. que ese sí que es el ejemplo de romanticismo. Por cierto, la película de Pilar Miró, fíjate que es actual y trata de ese tema. Bueno, sí, pero yo, vamos, como paradigma del romanticismo yo prefiero quizá a Miel. ¿Te gusta más sí, a Miel? A Miel, que no conoció el amor total hasta los 40 años, o más, no me acuerdo. Pero... Me parece que más, pero eso sí que es un auténtico romanticismo. Sí, sí, es una idealización de la Y mujer. una idealización total. Y tú, como escribiendo siempre ficción, de repente haces este libro de cocina romántica, ¿a qué se debe? Bueno, yo siempre ficción no he escrito también sobre todo reportaje, porque yo soy periodista. Sí, sí, hombre, ya lo sé, pero... No, es que hay algunos libros como esos que Sí. este es una novela, pero los otros son reportajes largos y algunos reportajes históricos. Bueno, la cocina romántica, como otra serie de libros o de obras, pues te viene dada por el azar. Sí. Muchas veces te encuentras un pequeño detalle, una cosa ahí, la ahondas y te surge un libro. Y algo que crees tú que puede tener vigencia y valor, y vamos, que se puede leer y que se puede vender, porque el libro es una industria. Por supuesto. Bueno, entonces yo, en este contexto, me entero de que en mi familia existe todavía, está por ahí escondido, un libro de recetas de mi bisabuela. ¿De tu bisabuela nada menos? Sí, de mi bisabuela. Bueno, un libro exactamente no era un libro, era ¿cómo diría yo? Era un colaje. Es una serie de páginas Sí. de recortes de recetas extranjeras, francesas. Claro, Francia era la sede del... Sí, la moda, la cocina. La cocina, la gula, todo esto. Luego también, incluso venían muchos manuscritos con letra picuda y en cartas de esas que tenían una orla de luto. Sí, las cartas con el negrito alrededor, tan Y tristes. ahí apuntaba pues a toda velocidad quizá la receta de una vecina o de la amiga que le había dado. Todo esto venía, pues esto, es un breviario, Sí. por así decirlo, un recetario.
Pero interesantísimo, sí, por supuesto. Entonces, bueno, este recetario estaba en casa de mi tía Maruja. Que es tía tuya y nieta de tu bisabuela, como es natural. Nieta de mi bisabuela. Y yo me vine aquí a Madrid, cogí el metro a Ventas, que es donde vive ella, pasé delante de una casquería. Todavía quedan casquerías en Madrid, qué maravilla. Quedan muchísimas más de las que tú te imaginas, por Lavapiés, por Ventas, por mi barrio de Canillejas. Vale. Sí. Bueno, pues fui donde mi tía y con un cierto esfuerzo pues me ligué el libro, se los saqué. Me lo prestó. Con malas artes, perdóname, seguro. No, con malas artes no, que va. Seguro. Con mucha amabilidad. Bueno. Y bueno, el caso es que me lo prestó. Sí. Ahora me lo ha regalado a raíz de que... Qué bien. Bueno, y bueno, cogí aquel recetario y yo pensé que hacer un facsímil, o sea, publicar un facsímil resultaba un poco fácil, sí, un poco cutre. Sí. Y entonces lo que me dediqué es a insertar estas recetas dentro de un contexto de investigación de cómo era el 19 en todos sus aspectos, en todas sus manifestaciones culturales, entre ellas la cocina. Claro, y además eso es lo que tiene interés, a partir de ese recetario que se despierte en ti y ya de paso te sirve para estudiar toda una época. Sí, el romanticismo, sobre todo el romanticismo madrileño, por así decirlo. Sí. Aunque mi bisabuela era de Córdoba, era andaluza. Tu bisabuela es cordobesa. Y por ese motivo aquí viene tanto almoradú, tanta especia. Tanta especia que no se usa mucho en el resto. Tanto postre. Y postres. Y luego mucha almendra, mucha cosa. Muy de los árabes, claro, exactamente. Pero de todas maneras, el romanticismo madrileño más que nada ha incidido en una cosa que se llamaba lo cursi. Sí. Esta gente que se vestía tanto para ir al teatro. Además no se sabe de qué viene, pero es precioso, cursi. Sí, esa gente que se vestía mucho, que cuidaba mucho el aspecto exterior, pero que luego en casa reciclaba muchísimo. De ahí salían las empanadillas, las albóndigas. Claro, porque tenía que gastar todo en lujos para ir al Real, por ejemplo, para ir a la ópera, para presumir, y luego en casa todo se aprovechaba. Todo se reciclaba. Sí. Y además, esa idea que tenemos del romántico como un hombre y una mujer absolutamente delgados, que no comen, según tu libro, y perdóname que te voy a leer a ti mismo, pero es que realmente... Eso queda más bonito que hablado. Eso tiene gracia. Tenemos una imagen, más bien una visión del romántico como un sujeto deshuesado y anoréxico, bajo la falda de brocatel color botón de oro, el corpiño guarnecido en el escote con un rizo de crespón y el camisolín de tul punto de espíritu, ellas. Y bajo la chalina floja, el levitón granate y los pantalones de tubo, ellos. El breviario de cocina de mi bisabuela y otros textos y documentos de aquella época, aparentemente inconsútil con la realidad material, desmienten el tópico. Comían más y mejor que nosotros. Almorzaban como jamás nos darían hoy de almorzar en la más selecta de las fondas certificadas por Michelin, los tenedores turísticos y los comentarios sapientísimos de Néstor Luján, Busca y Susi, Vázquez Montalbán, Xavier Domingo o Nines Arenillas. Cenaban y desayunaban como pantagrueles, porque sencillamente el festín formaba parte imprescindible de la novela, del romance, del roman. La novela picaresca había hecho del hambre una estética, los textos místicos una ética, mientras que en el romanticismo, como una revancha, irrumpen la ética y la estética del hartazgo y se devora sin pensar en el mañana. Este es el espíritu, por designarlo de alguna forma, del apetito romántico. Un apetito, por supuesto, desordenado. Rafael, voy a hacer el primer guiso de tu bisabuela. Sí. El que tú me has dicho, bacalao. Bacalao con leche. Con leche. Mira, bueno, está todo. Sí, bueno, aquí está el bacalao, desalado 24 horas. Sí, le he quitado 3 veces agua, ¿eh? Eso también. Sí. Luego, aquí están las avellanas. Avellanas. Nuez moscada. ¿Perejil era esto? Sí, bueno, eso desgraciadamente como no tenemos almoradú... Bueno, almoradú ponen la receta. Claro, la receta pone almoradú, pero me lo iban a enviar de Mallorca, que hay mucho, y no les ha dado tiempo. Bueno, almoradú optativo, digamos. Optativo. Vale. En este caso, perejil. Sí, pimienta negra y clavo. Clavo. Mucha especia, ¿eh? Sí, y el aceite que ya he puesto... Aceite de oliva, ¿eh? De oliva. De oliva. Como tu abuela la cordobesa, fíjate. Y harina. Harina, naturalmente, y la leche. Y la leche que no falte, porque es la base de todo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, tú vas tostando la harina, te echo 2 cucharadas rasas, ¿eh? Sí. Es lo que pone ahí, 2 cucharadas. Lo que pone, 2 cucharadas rasas. No pone medidas exactas, pero vamos, cucharas... Sí, y yo me he imaginado que serían rasas porque si no forma una bechamel muy espesa. Si empezamos, tú me das así bien vueltas para irlo tostando. ¿Tú crees que el bacalao es romántico, Rafael? Naturalmente que es romántico. ¿Sí? Primero, siguiendo con lo que decíamos antes de Madrid, como centro de lo cursi,
Uy. No, pero es verdad. Sí, en el siglo XIX. Pues entonces no teníamos el puerto de Madrid, que está ahí en el mercado de Legazpi, me parece, ¿no? Que es donde llegan los... Sí, donde va el mercado central. Ahora me parece que lo han quitado, pero vamos, es donde llegaban todos los pescados. O sea, no teníamos el puente camionero, ¿eh? Sí. Entonces venían los arrieros con el pescado salado. Sí. O sea, aquí no se podía comer pescado fresco traído de las costas porque los transportes eran muy despaciosos. Claro, eso nos lo ha explicado muy bien un señor que tenía un bisabuelo arriero, fíjate, Evaristo García. Aparte de esto, pues en el sitio de Bilbao, de la segunda carlistada, me parece que la gente tuvo que alimentarse de bacalao, porque las existencias que había allí para comer eran bacalaos. En el cerco de Bilbao, se quedó sin alimentación fresca y solamente había un almacenista que tenía muchísimo bacalao. Sí. Supongo que beberían en proporción. Supongo yo, porque también las bodegas estarían repletas y allí se inventaron todos los guisos. Sí. Bueno, aparte también tenemos los balleneros vascos, naturalmente. Bueno, eso solo, espérate un momento que te recoja esta de aquí. Sí, cuidado que se va. No, sí, está muy bien, se va tostando muy bien. Bueno, los balleneros vascos, pues más romántico que aquello, que iban a remo hasta Terranova y todos esos sitios. Bueno, eso es. Eso sí que es el superromanticismo y enlaza con Belville, con Moldavia. Sí, porque esta gente, hay muchas teorías de que descubrieron América del Norte, naturalmente, la península del Labrador. La península del Labrador. Que llegaban hasta aquellos sitios y todavía perduran ahí muchísimas toponimias vascas, hay un cierto vínculo entre Canadá y Euskadi, porque ahí van expediciones y todo eso. Hay toponimias. Te voy a poner ya el bacalao que se vaya rehogando, Pero espérate, las toponimias son muy curiosas. Dímelas porque me gusta mucho. Hay un pueblo que se llama Macayaus, precisamente. ¿Macayaus? Sí, en Canadá, Macayaus. Y luego hay otros que se llaman Opor Portu, que en vasco significa Opor Portu, puerto de la fiesta. Opor Portu. Sí, puerto de la fiesta. Luego hay otro, Urichulo, que es Urichulo es el agujero de las moscas o el golfo de las moscas. O bahía ahorrada de las moscas. Sí. Uria, sí. Urichulo. ¿Y luego qué más hay? Yo qué sé. Hay muchas toponimias. Pero lo que es bonito es que fueron allí, fíjate, en el siglo XIX... No, desde el XVI. Y desde el XVI, que tiene mucho más mérito. Sí, claro. Y entonces ahí muchas veces... No, es que esta gente iba en persecución de la ballena. Sí. Y entonces en un buen día encuentran unos fondeaderos, unos caladeros de bacalao. Y esto lo traen aquí a tierra firme, pues... empieza a ser el plato nacional de los vascos, porque otra cosa no había. Ten en cuenta que si no, todo esto, o todos los bacalaos luego preparados, pues son posteriores al descubrimiento de América. Porque sin patatas, sin pimiento... Bueno, ese es un tema que ahora estamos tratando mucho. Porque eso, imagínate la diferencia de comida que hay a partir de 1492 hasta nuestros días. O sea, toda Europa cambia. Toda Europa cambia. El señor Parmentier no hubiera existido sin la patata. Ni marmitaco, ni bacalao vizcaína. Bueno, el bacalao ni pimiento. Al pilpil todavía. El pilpil es el único, porque ajo sí que existía y aceite. Ajo sí. Baratzuria le llaman, baratzuria. ¿Cómo? Baratzuria. ¿Sabes qué? Mi madre habla, pero yo no. Yo no he sabido nunca, solamente las canciones, pero de pequeña me hablaban en castellano y entonces no he podido ser bilingüe. Bueno, pues yo al revés. Yo no sabía vasco de chaval y ahora ya sé, y escribo. ¿Por qué has ido a la Icastola o qué? No, yo el año pasado me he apuntado a los cursos de AECA, pero aparte de esto yo, pues en la calle he aprendido. Claro, pero es que tú vives allí y yo no. Sí, en la calle. Bueno, más o menos me defiendo para andar por la vida y para ir al mercado. Sí. Saber los nombres de las cosas. ¿Te voy echando leche? Poquito a poco, como tú me dijiste. Como pone ahí, poquito a poco. Dios mío, no me habré pasado. No, sin pasar. A ver. Esto se... Y que vaya que vaya soltando aquí el gusto. Sí, y que vaya aprehendiendo con H todo eso. Aprehendiendo. El tema ese del idioma es un tema que a mí me gusta mucho porque mis tías, por ejemplo, hablaban perfectamente desde chicas porque les habían criado pues unas años que hablaban perfectamente. Si tú eres de Tolosa, ¿no? Sí. Pues en Tolosa se habla un euskera muy... Mi apellido cuarto es Urquiola. Claro, es un apellido de Tolosa, yo creo que desde el siglo XVI. Sí. Quizá tenga yo un antepasado que iba a la ballena. Sí. Voy a machacarte ahora las especias que... Sí, majadas ahí. Espérate, que antes voy a echar más leche, que esto ya veo que hierve mucho. En el almirez, que eso es una palabra árabe. Esa es árabe y es bien bonita, ¿eh? Sí. Bueno, yo soy un teórico, ¿eh? Sí, ¿de qué? Bueno, te lo quiero decir. Un teórico en general. No, para volver al tema de los románticos. Sí. Por ejemplo, en aquella época, en un romanticismo ya tardío, cuando Galdós estrenó Electra, se armó un barullo terrible. Sí. Y ahí en el gallinero estaba Azorín, nada menos que Azorín, con un paraguas rojo. Que para el momento era una exageración. Sí. Y en el momento en que el cura Pantoja cae al suelo, Maeztu, que también estaba en el gallinero, gritó con voz tonante: ¡abajo los jesuitas! ¿Sí?
Fíjate, qué revolución. Sí, sí, Galdós tuvo que salir custodiado por la fuerza Claro, pública. casi como el estreno de Hernani en París. Mira, yo te estoy majando las avellanas. Vale, vale. No tengo almoradú, como te he dicho antes, y perdóname, que es una hierba tan especial. He mezclado perejil con albahaca, ¿te va bien? Sí, bueno, y ahora ¿Tú crees esto... que tu abuela nos aprobaría? Bueno, supongo que sí, si hacía las cosas muy también al límite y el experimento salía del todo, vamos. Sí. Claro. El siglo XIX es el siglo del experimento. Entonces, un poquitín de nuez moscada, pero Sí. pellizquito porque eso es demasiado. Y pimienta negra Sí. y clavo. Sí. Y ¿Clavo esto- cuántos quieres? ¿1 o 2? Tu bisabuela dice 2. Dos. No sé yo qué Échale decir. Uno más. A mí me gusta. ¿Tres? Sí, Pues me venga, gustan mucho 3 las clavos. especias. Explosivo. Nos va a saber un poco a morcilla, que es lo que más... Oye, también el siglo XIX también es el siglo de los explosivos. El de Bakunin, vamos, Es el siglo de todo. de todo. Bueno, y esto... Cambia el mundo completamente en Sí, ese sí, momento. sí. ¿Y esto que no se nos cambia? Esto lo que pasa es que vamos a subir un poquito el fuego y te voy a seguir echando leche porque va Sí, espesando me mucho. va espesando. Y cuando espese, le vas a echar las especias, Sí, y vamos a tener así unos 20 minutos, ¿no? exactamente, unos 20 20 minutos. minutos. ¿Tienes ya majadas las especias? Sí, yo creo que están perfectamente bien. Bueno, pues entonces vamos a echarlas, Sí, a los 5 minutos... A los 5 minutos, echarle las especias. Y así podemos dejarlo luego como un cuarto de hora. A ver, revuelve bien. A ver cómo queda. Qué bonito. Empieza ya a coger una estética y todo, ¿no? Este segundo plato lleva de todo, Rafael, ¿eh? Sí, fíjate. Todo esto. ¿Cómo se llama? Esto es el pebre común para todas las carnes. O sea, carnes incluida la caza. Ya. Hoy tenemos esto, que es un morcillo. Sí, pero podríamos haberlo hecho con caza también, un conejo Sí, completo, con un una conejo, liebre. una pata de cordero. También. También. O sea, pebre común, Sí, que pebre es A como todas. aderezo. Sí, como aderezo. sí. porque también que antes hablábamos, en los países iberoamericanos se emplea mucho lo de decir pebre para Pebre, aderezos de cosas con pimienta. Sí. Bueno, tengo un fondito de aceite. ¿Qué Sí, te voy una película poniendo? de aceite, una pequeña Película. ¿Qué te voy poniendo? Bueno, esto es las lonchas de tocino, ¿no? Eso va lo primero. Esto va lo primero aquí abajo. Eso es. Tal y como pone ahí. Sí, nosotros seguimos fielmente los consejos de tu bisabuela. Bueno, que además te has fijado que no es una cartesiana, sino que lo pone al libitum de cada uno y se puede interpretar sus platos. ¿No? Lo cual da mucho gusto, ¿verdad? Sí. Porque hacer las cosas demasiado exactas da... Esto eran Pues, sobras de filete, ¿no? Eran unas sobras de filete, pero Sí. buenísimas. Bueno, ten en cuenta que en el siglo XIX reciclaban todo, ya lo hemos dicho. Sí. Entonces, filete de ternera, podemos poner esos bordecitos que no queríamos sacar a la mesa. Bordecitos, sí. Pues todo esto. Y esto era falda, ¿no? Y esto era falda, pero de vaca. Falda de vaca roja. Claro, por ahí se ve la diferencia. Sí. Me ha faltado, que no me he atrevido, pero realmente podía ser espectacular, tener cerdo y cordero, además. Cerdo y cordero también. ¿Qué te parece? ¿Hubiera sido demasiado? Bueno, pues un experimento. Sí. Ahora, jamón. Un experimento en vez de con gaseosa, con esto. Como yo te empujo Jamón, taquitos así. de jamón, taquitos ¿Todo? de jamón. ¿Qué te parece? Luego todo. da muy buen caldo. Sí, todo, Venga, todo va, para adentro. todo para adentro. Vale. Menudo invento el jamón. Uf, de los mejores. Setas. Setas. Tengo este tricoloma TR1. Bueno, pero si son... Desecado, Sí, ¿eh? sí, pero si son guibelurdiñes o si son del tipo que yo... Bueno, Los mismos díscalos. La guibelurdiñe está cada día más escasa. Echamos Sí. todas y sin remojar, puesto que como Sí, luego quizá va a tener caldo, ¿verdad? Sí, quizá un poco partidas, ¿no? Sin partidas, porque es en exceso así. Sí. Y aunque estemos haciendo una cosa tan prosaica como la comida, Rafael, el otro día tuve una discusión con un amigo que decía que Rubén Darío era un romántico. No, Rubén Darío no era un romántico, por favor.
En la historia de la literatura, Rubén Darío es el exponente máximo del modernismo. Eso es lo que yo creo. En lengua castellana. Es un posmoderno, casi. Sí, es un posmoderno de la Belle Époque, además. De la Belle Époque. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Imagina la boca de fresa. Además, Los suspiros culinario. escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. No, eso no tiene. Es como los posmodernos de ahora, que quieren ser románticos y no pueden, porque el romanticismo era vitalista, era constructivo. Y además ahora vivimos en la época light, todo es light. Eso me horroriza. Y bueno, además, y en la época de las prohibiciones, no coma usted esto porque le hace daño, no coma eso porque le sale colesterol, no tome café porque es malo, tiene cafeína, ¿no? Y además no fume, nos no está beba, contagiando a nosotros, porque los Sí, norteamericanos tienen esa obsesión, pero en España el aceite lo hemos empleado constantemente y tenemos que emplearlo porque es buenísimo. Sí, los románticos tenían un vitalismo suicida. O sea, esta gente, digo la que comía, porque ten en cuenta que mucha gente que pasaba hambre también y que no comía. Hay gente que pasaba hambre, Los que ¿verdad? comían, pues comían todos estos platos, 4 platazos de estos, luego comían lo que ya se llamaba al principio. Se decía cocido, sopa y principio. Podía ser unos arenques. ¿Será posible? Sí, se lo comían todo esto y luego iban al Congreso y de los diputados y hablaban durante 4 horas o te escribían una oda en alejandrinos tranquilamente. O sea, esta gente, bueno, sí, a los 40 años se morían tranquilamente con el colesterol saliéndoles por las orejas, pero felices. Pero felices. Eso es. 2 zanahoritas. Era un suicidio vitalista. Las cebollas con clavo pinchado. Sí. Esto es bello, ¿verdad? Sí, es hermoso. Y el ramito. El ramito, que es que como todo el mundo nos pregunta qué es un ramito, pues fíjate. Es un ramito. Con apio, laurel... Ahora me quiere... No me quieres... Sí, otra cosa. Tomillo, romero y perejil. Vale. Bueno, y el vino blanco. Lo regamos abundantemente, sin miedo a la fatiga. Sí, ahí no pone medida. No. Vale. Además, como todo esto va a cocer, ¿lo salas tú? Vale, con sal gorda. Sí, que es la mejor. Claro, para todo. Incluso para la literatura. Se dice siempre eso. Esta página tiene un poco de sal gorda, ¿verdad? Exacto. Que es muy cursi esa expresión. Cursilísimo. ¿Hasta dónde quieres que ponga agua? Bueno, no, como ponga ahí el recetario. Yo soy un dice teórico. que cubriendo todo, porque como cuece... Cubriendo todo, pero entonces vamos a meter un poquito para adentro porque está flota. Como cuece durante muchísimo tiempo, consume, y además que hay que vigilar, no vaya a ser que se seque a mitad de cocción, casi lo vamos a poner todo. Todo. Sí. Entonces esto no, es que como hacían un poquito de montañas y hundidas... Sí, esas montañas luego quedarían aisladas y sin cocer. Exacto. Y lo cocemos, bueno, primero destapado para, en todo caso, en el momento que veamos que ya empieza a romper la espuma, hacer eso tan bonito, ¿verdad? Sí. Que es espumar. Espumar. Eso. Con la espumadera, claro. Sí, espero tener 2 espumaderas para que espumemos los 2. Bueno, pues espumaremos. Elena, todo esto es muy espiritual, pero falta la carne. Tienes toda la razón. La Si carne. esto era un pebre para todas las carnes. Una cosa carnal. Pues un morcillo completo, ¿te parece? Sí. Dale, para adentro. Y otra vez le pondremos un pichón. Ay, además un pichón, sí. Pichón, Pues con 1 hora y media de cocimiento ha quedado muy bien el morcillo. ¿Qué tal llevas tú la salsa? Marchando. ¿Pasa bien? Pasa. Oye, ¿qué es lo que estás haciendo ahora de cine? Bueno, acaba de estrenarse Bandera Negra, de Pedro Olea. Pedro Olea. Y yo he escrito el guión, bueno, con su participación técnica, naturalmente, la de Pedro Olea, quiero decir, como director y realizador. ¿Y en literatura te preparas algún libro? Sí, tengo 2 ya terminados y estoy corrigiendo las pruebas de uno que se llama La Jaincoa. Son tus artículos, ¿no? Sí, los artículos, el título genérico de los artículos que yo escribí durante 5 años en el diario Egin. Egin de San Sebastián. De San Sebastián. Y luego el otro es una guía de Madrid para vascos. ¿Es que los vascos necesitan una guía especial o qué? Sí, se la ha entregado a Ediciones Libertarias. Los vascos, bueno, sí, establecer un cierto vínculo con la capital del Estado, digamos, bueno. Y sobre todo para saber que, por ejemplo, el Guernica Arbola se estrenó y se cantó por primera vez en el Café de San Luis, en la red de San Luis. ¿En la red de San Luis? Orilla la Gran Vía. No sabía yo. Sí. ¿Y Parraguirre tocaba la guitarra? Sí, y el pianista Altuna de Durango tocaba el piano. Eso sí que es una cosa estaban bonita. aquí escapados, estaban, de la carlistada. O sea, Guernica Arbola se inició allí, fíjate. Sí. Bueno, oye, ya has pasado mucho, vamos a echarlo por encima. Vale, te lo he hecho. Que has trabajado una barbaridad. Espérate. ¿Sabes lo que me gusta mucho volviendo a la época romántica a mí? Los duelos. ¿Los duelos? Sí, era bonito que la es gente curioso, se recase, ¿verdad? Sí, sobre todo sucedían los duelos entre periodistas o entre gente ofendida en los periódicos. ¿Sí? ¿Más? Bueno, eso es lo que más. Sí. Bueno, pero te los voy a desmitificar enseguida, ¿eh? Algunos terminaban pues que se moría alguien, como en las películas y todo. Sí.
pero normalmente pues eran unos duelos a primera sangre. Pues y luego se terminaban por una buena merendola. O sea, así siempre. Vamos a poner fuego porque yo creo que tiene que cocer ya con esto un cuarto de hora más. ¿No te parece? Y ¡ay, las alcaparras! Las alcaparras. Pero echabas con un poquito más de salero, hombre. Mira que sin sorga. Perdóname, me estás ofendiendo delante de mi público, Hombre, además, por favor, un poquito más de... Mira, ¿sabes lo que te digo? Que te reto a duelo. ¿A mí? Sí, señor. Unos padrinos inmediatamente, además, como yo soy la ofendida, yo elijo el arma que va a ser esta. Rafael, poca gente sabe que tú, además de muy jovencito, escribías en La Codorniz. Sí, yo llegué a escribir 800 cuentos con el título genérico de Tiemble después de haber reído. Aquella penúltima página de la famosa revista. En la que se temblaba después de haber reído. Sí, temblaba muchísimo. Eran cuentos de terror, eran cuentos de aparecidos, eran cuentos detectivescos, eran cuentos también de ciencia ficción, incluso. Pues todas las semanas me hacía uno. Fíjate. Y por cierto, que hablando de aparecidos, límpiate un poquito porque no sabía creer la gente. Sí, porque el fantasma de la calle Morgue, ¿no? Exactamente. El de la Rue Morgue. No, el de la ópera, el de la ópera. El de la ópera. Oye, se nos acaba ya el tiempo. Lo siento muchísimo, Rafael. Te voy a regalar la revista del programa, ¿eh? Así sigues otras recetas, tu propio delantal. Bueno, muy bien. Así lo luces también en las sociedades vascas, ¿no? Sí, pero bueno, ahí soy el teórico nada más. Sí, el cacharro. Sí. Y fíjate, quiero terminar con algo que también es de tu libro. Que el romanticismo, en suma, debe quedarse a veces en pura teoría para no caer en la pantomima, el colorete y la gomina lírica.